A ver, la derivada, ¿sale? Em, nos va a permitir tener información sobre la función principal. ¿De acuerdo? A ver. Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que si nosotros tenemos una función, ¿de acuerdo? Em, actualmente tenemos una gran cantidad de información al respecto. Podemos rápidamente graficarla, ¿sale? Pero también debemos de ser capaces de interpretar, ¿sale? Su comportamiento, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es, para interpretar a las funciones, nos vamos a auxiliar tanto de la primer derivada como de la segunda derivada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos va a aportar información sobre la función, ¿sale? No solamente representa la velocidad, sino también nos habla de su comportamiento, ¿sale? Y la segunda derivada no solamente nos habla de la aceleración, es decir, si la velocidad aumenta o no, sino también nos habla del comportamiento. Estas interpretaciones que vamos a dar, ¿sale? Auxiliándonos de las primera y segunda derivadas, van a ser comportamientos sobre la función, ¿de acuerdo? Todo es interpretación sobre la función, ¿sale? A ver, si nosotros tenemos una función, digamos, de esta forma, aquí está f de x. Si les preguntara, así a ojo de buen cubero, como dicen. En este punto, ¿sale? En este punto A, la velocidad aumenta o disminuye. Y la aceleración aumenta o disminuye. Si esta fuera el movimiento de un cuerpo, parametrizado, ¿está aumentando su velocidad o lo está reduciendo? Y la aceleración, ¿está acelerando o está desacelerando? La velocidad estaría disminuyendo y la aceleración aumentando. La velocidad estaría disminuyendo, ¿sale? Es correcto. Y la aceleración Aumentaría. también disminuye. Pero en este punto, no, más, un poquito más claro. Por acá, en este punto B, la velocidad y la aceleración. Ahí la velocidad disminuye, pero la aceleración aumenta. Acá, por ejemplo, la velocidad aumenta, pero la aceleración disminuye. O en este punto, la velocidad aumenta y la aceleración aumenta. Así, ¿y cómo interpretamos eso rápidamente? Bueno, pues a través de las propiedades que nos dice la derivada y la segunda derivada. ¿Sale? Y para eso hay que entender qué nos dice la derivada sobre la función y qué nos dice la segunda derivada sobre la función. Y no es muy complicado.
¿De acuerdo? Función, función creciente y decreciente. Sea f una función, ¿sale? Sea f una función. F es creciente en el intervalo a, b, si dados dos números x0 y x1, números dentro del intervalo, tal que x0 es menor que x1. Bueno, aquí es si dados, ¿no? Si para todos los números x0, x1, tal que esto se cumpla, entonces f de la función evaluada en x0 es menor que la función evaluada en x1. Menor o igual, por cierto. ¿Sale? Es decir, si tú tomas dos números, donde uno está a la izquierda del otro, el número que está a la izquierda está más abajo y el número que está a la derecha evaluado en la función está más arriba. ¿Sale? A ver. Eso significa que una función es creciente. Creo que vale más la pena hacerlo así. En un intervalo AB o en una sección de la curva. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que hablaríamos de tal vez una por aquí y un B por acá. ¿Sale? Si tú tomas dos puntos, cualesquiera, ¿sale? Tú tomas dos puntos, por ejemplo, aquí está x0 y aquí está x1. Y lo que sucede es que la función evaluada en x0 está más abajo de la función evaluada en x1. Otra forma de entenderlo es que conforme vamos avanzando sobre el eje de las X, ¿sale? Conforme vamos avanzando en esta dirección, ¿sale? Lo que sucede es que la función va subiendo. Eso significa que sea creciente. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, f es decreciente en un intervalo AB, ¿sale? Si para todos los números lo que sucede es que f de x0 es mayor o igual que f de x1. Eso significa que conforme avanzamos sobre el eje de las x, baja, ¿de acuerdo? Entonces, como la vez que hablamos de una montaña rusa, ¿sale? En esta sección es decreciente e igual en esta sección. Aquí la función es decreciente. Y en esta sección la función es creciente. Creciente. Decreciente. Y aquí es decreciente. ¿De acuerdo? Porque estamos analizando que avanzamos
de izquierda a derecha sobre el eje horizontal. ¿Sale? Bueno, sí, muy padre y todo. Y uy, qué bien define las cosas y todo eso, pero ¿eso qué tiene que ver con las derivadas? Ah, pues lo siguiente. Y este es un teorema. Sí, bueno, empecemos con esto. O sea, f de x una función derivable. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que podemos derivar esta función. Y sea a en el dominio de la función. De acuerdo. Si la derivada de la función evaluada en a es positivo, entonces la función evaluada en a es creciente. Si la derivada evaluada en a es negativa, entonces la función evaluada en a es decreciente. Y lo mejor de todo, ¿sale? Es que es un sí y solo sí. Es decir, es válido en ambos sentidos. Si la función en un punto es creciente, entonces la derivada es mayor que cero. Si la función en un punto está en una sección decreciente, entonces la derivada es menor que cero. ¿Qué significa? Recuerden que este es el análisis sobre la función, ¿de acuerdo? En esta sección, ¿sale? Y en esta otra sección, la función es decreciente, ¿de acuerdo? Decreciente y decreciente. ¿Sale? ¿Qué significa? Bueno, con respecto a la derivada, significa que la derivada evaluada en este intervalo nos va a dar un número negativo. Y que aquí también la derivada evaluada en cualquier punto dentro de esta sección nos va a dar un número negativo. Porque conforme avanzamos sobre el eje horizontal, la función va decreciendo. Pero por otro lado, en esta sección la función es creciente. Entonces, si en esta sección la función es creciente, lo que vamos a obtener es que si evaluamos la derivada en cualquier valor en este intervalo, el resultado va a ser positivo. ¿Sale? En realidad no nos sirve en ambos sentidos, ¿de acuerdo? Si sabemos que estamos en una sección creciente, la derivada es positiva. Si estamos en una sección decreciente, la derivada es negativa. Si estamos en un intervalo donde la derivada es positiva, entonces sabemos que la función es creciente en ese punto. ¿Sale? Y por lo tanto va a aumentar. Si estamos en un punto y evaluamos la derivada y nos da un número negativo, significa que estamos en una sección decreciente. ¿De acuerdo? La idea es que nosotros podemos analizar a través de la función sus velocidades, ¿sale? O a través de la velocidad decidir si la función crece o decrece. ¿De acuerdo? El análisis de la derivada nos va a hablar tanto de velocidades como de crecimiento y de decrecimiento. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Dudas hasta ahí? Creo que no, profe. Ok.
Bueno, hagamos un análisis rápido. La función principal, recuerden que esto, si bien estamos hablando del análisis de la derivada, ¿sale? La gráfica que tenemos aquí en negro no corresponde a la derivada. ¿A quién corresponde? Corresponde a la función, ¿de acuerdo? Todo el análisis va a ser con respecto a la función, es decir, la función es decreciente y creciente. Eso trae como consecuencia que las derivadas sean positivas o negativas. La función puede ser todo el tiempo positiva y sus derivadas pueden cambiar de positivas a negativas porque en realidad van asociadas al comportamiento de la función. Bueno, estamos hablando de que si la función es decreciente, la derivada va a ser negativa y que si la función es creciente es positiva. Pues entonces en toda esta sección las derivadas van a ser negativas y en esta sección las derivadas van a ser positivas. Pero hay un momento en el que cambia la función de decreciente a creciente, es decir, cuando las derivadas cambian de negativas a positivas. En ese cambio de derivadas positivas a negativas, ¿cuánto debe de ser el valor de la derivada? Otra forma de pensarlo es, ¿cuál es el valor que separa los negativos de los positivos? ¿En cero? El cero. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un punto que separa los negativos de los positivos. ¿Quién sabe cuánto vale la función en ese punto? ¿De acuerdo? Lo que sí sabemos es que la derivada en ese punto va a ser igual a cero. ¿Sale? Bueno, el valor de x que hace que la derivada sea cero, ¿sí? F de x c es igual a cero, entonces al valor x que hace que la derivada sea cero se llama o se le llama punto crítico. ¿Sale? Es decir, un punto crítico es aquel donde la derivada se hace cero, es decir, donde cambia de negativo, la derivada cambia de positivo, de negativos hacia positivos. Y creo que ya hice un spoiler. ¿Hay algún otro punto crítico? Aquí las derivadas son todas positivas. Adelante. Adelante, adelante. No me deja hablar. ¿En la parte de arriba? Ajá. ¿Qué tipo de cambio hay? De positivas a negativas, y sería en medio. Exactamente. Perfecto. Yo no lo pude haber dicho mejor. Este también es un punto crítico. ¿Sale? De positivos a negativos. ¿De acuerdo? Entonces, los puntos críticos van a ser aquellos donde donde la derivada cambia de positiva a negativa o de negativa a positiva. ¿Sale? Bueno, eso no es del todo correcto. En realidad, la definición que dimos de punto crítico es esta. Son donde la derivada se hace cero. Y lo que esperamos es que comúnmente cambie de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, que la derivada cambie de negativa a positiva o de positiva a negativa. No siempre ocurre, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte de los casos, sí. Entonces los puntos críticos nos separan intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿de acuerdo? Para eso nos van a auxiliar los puntos críticos. Entonces,
Si hay un cambio de decreciente a creciente o de creciente a decreciente, pues si se dan cuenta, estos puntos críticos son como que para esta sección, el punto crítico ¿dónde se encuentra? Mm. O piensen en esto. Decreciente significa que estamos bajando y creciente que estamos subiendo. ¿Qué pasa en el punto crítico o cuando la derivada es cero? Significa que terminamos de bajar y comenzamos a subir. Entonces, este punto, ¿qué tendría que ser con respecto a este movimiento? Mínimo, ¿de acuerdo? Así cuando ya no puedes caer más, todo lo que queda hacia adelante es subir. Ah, pues es este lugar. Estamos hablando de un mínimo. Perfecto. Pero por otra parte, ¿qué pasa si terminamos de crecer y comenzamos a decrecer? ¿Qué sería eso? Si terminamos de crecer y continuamos a decrecer, eso se transformaría en... Así es. Nunca han llegado, nunca han subido un cerro. Así, suben un cerro, llegan, llegan a la parte de arriba. ¡Ah, qué hermosa vista! Ya terminaron de ver. Bueno, vamos a bajar. Sí, es más o menos eso. Es frustrante cuando te dicen, bueno, ya, vamos a bajar. Este es un mínimo y este es un máximo. El detalle es que si lo vemos así, si tenemos un valor de X que hace que la derivada sea cero, no sabemos si es un máximo o un mínimo. ¿De acuerdo? Igual y ni siquiera es ninguno de los dos. Entonces, nuestros puntos críticos, ¿sale? Estos XC, son candidatos a máximos o mínimos. Puede ser que sea un máximo, puede ser que sea un mínimo, puede ser que no sea ninguno de los dos. ¿De acuerdo? La idea es que vamos a dar criterios para decidir si es un máximo o un mínimo. Pero piensen en estos momentos que lo que es un hecho es que nos separan intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ya sea que cambien de decreciente a creciente o de creciente a decreciente. ¿Sale? Eso lo vamos a revisar poco a poco. Entonces, podríamos decir, ah, pues encontré un punto crítico. Ah, pues aquí es donde la velocidad eh, deja de disminuir y comienza a aumentar la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Sale? O la velocidad es positiva y por lo tanto va a crecer la empresa. Uy, ¿sale? O nuestra biomasa se va a empezar a recuperar y de pronto llega un máximo. Y este es el máximo de biomasa que podemos tener porque ya no puede crecer. Y a partir de ahí comienza a decrecer la biomasa de nuestro reactor o de nuestro bioreactor o de lo que tenga. No sé. ¿Vale? La interpretación que requiera. ¿De acuerdo? Los puntos críticos nos van a separar. Secciones donde la función es decreciente y se vuelve creciente o creciente y se vuelve decreciente o ninguno de los dos. Pero en particular, si lo logran, harán esto. ¿De acuerdo? Y la otra es que nos hablan de la derivada, de donde cambia de negativa a positiva, de positiva a negativa o ninguno de los dos, porque también se puede dar ese caso. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, eso es con respecto a la derivada.
Vamos a tener un análisis similar para la segunda derivada. Ahí estos puntos donde la segunda derivada se hace 0, los vamos a llamar puntos de inflexión y van a tener un entendimiento distinto, ¿sale? Ya no vamos a hablar de secciones de crecimiento y decrecimiento de la función, ¿sale? Auxiliados a través de la primera derivada para identificarlos. Ahí vamos a hablar de curvatura de la función, es decir, que se comporte con una concavidad hacia arriba o con una concavidad hacia abajo, ¿sale? Es decir, si tenemos un valle o estamos en presencia de una cúpula, ¿de acuerdo? Eso nos lo vamos a revisar con la segunda derivada, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a revisar con más calma en próximas clases. Por el momento vamos a detenernos en pidiéndoles que maduren esta información, ¿sale? Traten de revisar algunas funciones con las que hemos trabajado, identifiquen dónde es creciente y dónde es decreciente y por lo tanto, ¿sale? Revisen o dense idea de que la derivada es positiva y negativa. Vamos a hacer muchos ejercicios al respecto de esto porque mucha interpretación se hace con el auxilio de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pero por el momento vamos a detenernos hasta aquí.